Aire para dar lugar a la última mesa del día de hoy, la mesa número 7, que dice Mujer y religión, el papel y visión femenina en las tradiciones religiosas. Ya tenemos a todas nuestras disertantes listas. Voy a invitarlas a subir. En primer lugar, a quien va a moderar esta mesa, la doctora Nancy Falcón. Ella es directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, Buenos Aires, Argentina. Bienvenida. Y voy a invitar a quienes serán las panelistas. En primer lugar, a la pastora Laura Gómez, pastora de la Iglesia Bautista, integrante de la mesa directiva de Asiera, fundadora y directora de la Fundación Elegí Sonreír. También invito a Sumeira Nur Korkut, miembro del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, dedicado al diálogo interreligioso. Invito también a María Eugenia Crespo, directora global de URI, United Religion Initiative, a Rabina licenciada Silvina Chemen, Comunidad Betel. Invito a Cecilia Nakatsui, Comunidad Budista Soka Gakkai. Y por último, a Ana María Ávila de López. Bienvenida, ella es asesora de organizaciones de mujeres, jóvenes y niños, área Sudamérica Sur de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los dejo entonces con nuestras oradoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización, a la Universidad Católica Argentina. La verdad es un placer estar moderando este panel. Mi nombre es Nancy Falcón, yo soy directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA y este panel fue pensado para reflexionar el rol de la mujer en las religiones en general. Es un panel muy rico no solo por las grandes mujeres que nos acompañan aquí, sino también porque es diverso. Es un panel donde van a ver ustedes reflejadas diferentes tradiciones religiosas y qué papel cumple y cumplió históricamente la mujer en estas tradiciones religiosas. No quiero quitar demasiado el tiempo porque somos bastantes y la verdad que le quiero dar prioridad, por supuesto, a la palabra de cada una de ellas. Simplemente como moderadora decir que tendrán entre 8 y 10 minutos aproximadamente. Si quieren pararse y hablar desde el atril, está totalmente contemplado eso también, o quedarse sentadas. Nuevamente es un placer, como siempre, moderar un panel de mujeres y voy a presentar y voy a invitar a la palabra a nuestra primera panelista, que es una gran amiga personal, debo decir. Ella es la rabina Silvina Chemen, nacida en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, rabina por el Seminario Rabínico Latinoamericano, graduada en Lengua Hebrea y Biblia. Junto al rabino Daniel Goldman, es rabina en la comunidad de Betel de Buenos Aires, una comunidad muy amplia aquí en Buenos Aires y muy cálida también a la hora de hacer diálogo interreligioso, que es finalmente lo que estamos haciendo aquí también. Así que, Silvina, te invito a que abras la mesa con tu reflexión. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Estoy acá por dos motivos. Primero, porque a la mayoría de mis compañeras las quiero mucho, las respeto y caminamos juntas los espacios de diálogo. Nos aprendemos mutuamente cada vez que nos encontramos. Y por otro lado, porque me emocionó mucho el gran título que tenía este encuentro, que es Pensando la sociedad a largo plazo, ¿no? Con grandes pasos, no trabajar la urgencia, sino trabajar un proyecto serio que tenga que ver con una sociedad plural, inclusiva, diversa, amorosa, justa, igualitaria. Todo eso es lo que queremos. Pero de verdad que debo decirles que me desilusioné un poco con el programa del evento. Y lo digo porque todos me conocen, provoco un poco cuando hablo. Me desilusioné porque no hay ningún panel que hable del rol del varón en las religiones. Entonces, ¿qué es lo que aspiro? Que dentro de 20 años, cuando nuestras hijas estén acá hablando en estos paneles, no haya necesidad de hablar del lugar de la mujer en la religión,
no haya necesidad porque habremos hecho el trabajo bien hecho, todos habitaremos nuestros derechos y las vocaciones no tendrán género, sino que serán eso, vocaciones. A eso aspiro. Por ahora entiendo que es necesario hablar de esto, es necesario mostrarnos, fíjense que es dicotómico, ¿no? Porque tenemos que mostrarnos para que se enteren de que a veces estamos las mujeres en roles de mucha responsabilidad en las comunidades religiosas, pero quiero decirles que todas las que estamos acá porque también hay varones que sostienen las comunidades igual que nosotros y que sostienen la igualdad de derechos igual que nosotros, con lo que ayer estuvimos con un grupo de mujeres judías en el centro Alba con Nancy y un montón de mujeres musulmanas, y el único varón musulmán que estaba ahí me dijo, bueno, algún día los varones tendríamos que hablar de las mujeres, me dijo Isa. Y yo creo que este es el desafío, ¿no? Qué maravilloso sería tener la valentía de decirle a los varones, vengan y siéntense y hablen de las mujeres, hablen del lugar de la mujer en la tradición judía, hablen del lugar de las mujeres en sus vidas, así como nosotros tenemos tanto que hablar de los varones en nuestras tradiciones y en nuestras vidas. Porque de verdad que hurgando en mis apuntes, digo, ¿por qué siempre después de tantas carreras me siguen llamando para hablar del rol de la mujer en las religiones? Cuando de verdad todas nosotras tenemos muchas cosas para opinar de nuestras teologías, de nuestras visiones de mundo, de nuestra visión de país, de nuestra visión de sociedad, porque tenemos una responsabilidad en nuestras comunidades, porque tenemos una responsabilidad civil como ciudadanas de este hermoso y bendito país, y porque de verdad que tenemos largos años de recorrida, de respeto, de encuentro, de debate, de estudio compartido, que a veces no son noticia en ninguna plana del diario. Dicho esto, tengo un minuto más, ¿puedo? Porque les traje algo para leer de un texto que yo adoro, que no sé cuántos lo conocen, pero hay un libro precioso que escribió un autor brasilero que se llama La mujer que escribió la Biblia. Y entonces hace una suposición literaria de cómo sería pensar el texto sagrado de las tres tradiciones monoteístas, de cuál esto empieza, si la persona que uno imagina que estuvo escribiendo el pergamino hubiera sido una mujer. Y la verdad que traje una parte de su introducción, solo para que imaginemos cómo todo nuestro código de pensamiento, aún los más feministas, están situados en un varón que escribió el texto bíblico, ¿no? Y pareciera ser que todo lo que tiene la tradición femenina para aportar a la fe está como soslayado en una imaginación, en un imaginario que se ha construido en una sociedad con preeminencia masculina, machista, patriarcal, heteronormativa, como lo quieran llamar. Les leo unas partecitas, me dejan, porque ya me escucharon y muchos me conocen, así que les leo a Moacir Scliar. Imagínense, viajen conmigo en esta lectura. La historia cuenta que la encierran a esta chica en un palacio del rey Salomón, la encierran y está prohibido saber que la que está escribiendo es una mujer, pero de verdad el rey Salomón, entre todos los sabios que había, no consiguió encontrar a nadie que escriba como la gente el texto que se supone que había que escribir. Había mucho pequeño pergamino escrito, pero entonces la mete y la esconde en un aposento lleno de comida, lleno de comodidades, pero la mete adentro del palacio. Sobre la mesa, material para escribir, incluyendo un pergamino nuevo. Lo olí, cuero de cabra. La pobre había sido sacrificada para que las letras que todavía se agitaban en mi cabeza se transformaran en signos visibles, en palabras. Aquellas letras ordenadas, línea tras línea, encuadrarían el camino que me llevaría a la victoria y al corazón del rey. Bendito pergamino, era mi futuro el que yo veía en aquella superficie virgen, un glorioso y arrebatador futuro. Pasé ese día y los que siguieron revisando el material que los ancianos habían recopilado. El rey tenía razón, aquello era una porquería, una confusa mezcla de leyendas, hechos históricos, prejuicios religiosos, todo mal redactado y hasta con errores de ortografía. Como fuente de información estaba bien, pero para el libro que Salomón quería, tendría que comenzar desde el principio. Y cuando me di cuenta de eso, mi valor desapareció de nuevo. Sin esperarlo, la magnitud de mi tarea me aplastaba.
Ya no era la mujer confiada, segura de sí, era tan solo una muchachita desamparada. Todo lo que deseaba era a mi madre, protegiéndome en su regazo como cuando era una niña y tenía fiebre. Hice a un lado los pergaminos y me acosté, deshecha. No obstante, no podía entregarme al desánimo. Debía vencer aquella inercia, aquella plomiza melancolía que amenazaba con apoderarse de mí y aprisionarme, tal vez para siempre. Yo tenía una historia que contar. Tenía una gran historia que contar y estaba decidida a contarla. Salté de la cama como impulsada, volví a la mesa, empuñé el cálamo, vacilé. ¿Cómo empezar? Cerré los ojos y en ese momento vi frente a mí una figura inmensa, indefinida, una diáfana presencia inmóvil sobre un infinito, oscuro océano. Fue lo único que vi, pero era suficiente. En la fracción de segundo que duró esa imagen pude sentir en la remota figura la tensión contenida a lo largo de toda la eternidad. La tensión del universo gestado pero aún no creado. La tensión del tiempo detenido listo para iniciar su fluir. De algún modo la infinitesimal fracción de aquella incalculable energía me fue transmitida. Fue suficiente, mojé el cálamo en la tinta y escribí: en un principio. Me detuve. No sabía cómo continuar. Entre la tensión y el acto cayó la sombra y el misterio. En un principio. ¿Qué habría sucedido en un principio? Mi cabeza estaba hueca, vacía, ya no recordaba nada de lo que había leído en las montañas de manuscritos. Las palabras que había escrito me parecían más un enigma que cualquier otra cosa. Entonces mi mirada se desvió. Ya no miraba más las letras y sí el pergamino, esa granulada superficie. El pergamino. Era de ahí que debía partir rumbo a los orígenes, del cuero del animal sacrificado para que un día yo pudiera escribir en él. El cuero, antes del cuero la cabra, antes de la cabra las hojas que había masticado, antes de las hojas el árbol, la tierra, el universo. Necesitaba rehacer aquella historia, lo que significaba retroceder en el tiempo, siglos y milenios, lanzarme en el remolino cósmico que me llevaría hacia dónde, no lo sabía, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pensar, ¿no? Pensar la escritura de una tradición también incorporando el temblor de lo femenino, la vacilación del espíritu de lo femenino que a veces te hace sentir que caes deshecha en un sillón sin saber cómo seguir y de pronto saber que uno tiene una misión y la tiene que encarar más allá de lo que digan de una, más allá de lo que piensen de una. Y es verdad que las tradiciones religiosas todas tuvieron un origen que es tan anterior a nuestro presente y amorosamente tenemos que abrazar a ese origen, pero también amorosamente tenemos que dejarlo hablar en el presente. Y esta es la función que me parece nosotras venimos acá a compartir con ustedes. Somos hijas e hijos de una tradición milenaria que vivía los géneros, la sexualidad, los roles sociales desde un modo de entender la cultura en ese momento y que entendió la fe y escribió la fe en los pergaminos cada uno de ese momento. Pero no podemos, porque le hacemos honor a nuestra tradición, dejar de desoír las voces de nuestras hijas y nuestros hijos hoy en día. Estamos aquí por los que nos precedieron y estamos acá por los que nos sucederán. Y también tenemos que encontrar en los textos sagrados de todas nuestras tradiciones los trazos de aquel pergamino en donde una suave voz de mujer estaba hablando y nadie por ahora la había escuchado. Me parece que yo quedo acá y así seguimos con mis compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Hermoso, la verdad, y muy te abre la cabeza, ¿no? Pensar a veces desde ese lugar, ¿no? Voy a dar entonces el paso a nuestra segunda panelista. Ella es la pastora Laura Gómez. Laura Gómez es mujer, esposa, madre y pastora. Lidera junto a su esposo la red internacional Jesús Warriors, que trabaja en más de 20 países de Latinoamérica,
desde el 2002. También comparte el pastorado de la Iglesia de la Cruz en Buenos Aires, es miembro del Consejo Directivo de Asiera, operadora en psicología social y coach científica. Dirige la Fundación Elegí Sonreír, que trabaja con mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social y especializada en abuso sexual y violencia doméstica a través de diversos programas que brindan apoyo, sostén y dan herramientas para el crecimiento personal. Ha sido distinguida con el premio Abanderada de la Argentina Solidaria y como mujer emblemática en el Partido de la Matanza. Pastora Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Un gusto estar y qué hermoso escucharte. Me encantó. Después me vas a pasar ese autor porque realmente fantástico lo que compartiste. Yo quiero compartir hoy un poquito sobre la mujer, sí, en el rol de la Iglesia, y quiero hablar específicamente de la Iglesia o de lo que represento y de aquello que en alguna vez me hice primero la imagen, ¿no? Hablamos de la Biblia y hablamos de una mujer virtuosa que habla la Biblia en Proverbios 31. Pero a mí cuando hablábamos de Proverbios 31 y me decían mujer virtuosa, me agarraba como, viste, como el arroz con leche cuando éramos chiquitas, que sepa bordar, cocinar, y yo decía, yo no tengo ningún problema, cocino, plancho, no tengo problema, coso, está todo bien. Pero yo no creo que la mujer virtuosa que habla la Biblia sea esa, sino que creo que la Biblia cuenta con otro tipo de mujer virtuosa. Y le empecé a pedir a Dios encontrar en la Biblia esas mujeres que tal vez me representen y que no sea la reina Esther, porque ¿cuántas vamos a llegar a ser reinas? O que no sea Débora, porque ¿cuántas guerreras vamos a tener? Pero sí guerreras en el sentido de la defensa, en aquellas cosas que defendemos, en aquellas cosas hacia donde nos dirigimos, en aquellas cosas que queremos para nosotras. Entonces, de repente empecé a notar que, claro, la mujer pareciera que durante muchos años estaba en la esquina oscura en la religión. Y si bien la mujer parecía no estar representada, porque no éramos pastoras, por lo menos nosotras, sino que éramos la esposa de. Entonces era el hombre el que llevaba adelante la congregación y todo lo que tenía que ver con la enseñanza, pareciera, y nosotros estábamos ahí. Éramos la esposa de. Y ahora no, ahora ya empezamos a ocupar otro rol, otro lugar. Entonces empecé a preguntarle a Dios de esas mujeres. En cuanto a mi vida personal, y por eso me dedico a acompañar a mujeres víctimas de abuso sexual, es porque soy sobreviviente a 10 años de abuso sexual. Y eso me llevó a entender y acercarme a la mujer que sufre, a la que es violentada, a la que es abusada desde otro lugar. Y ayudarla a conformar esa mujer virtuosa que no es más que una mujer entusiasta, una mujer que puede cambiar el entorno de la sociedad donde vive. ¿Con qué? Con la capacidad de esas virtudes que tiene, que trae, que les son propias y que tan parecidas pero tan diferentes que somos cada una de nosotras. Y que podemos ocupar lugares como estar al frente de una empresa, como ser simplemente la mucama de una casa. Y que cualquiera de los dos lugares que ocupemos podemos lograr cambiar el lugar de ese lugar. Entonces encuentro en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento a una mujer que me llamó mucho la atención, una mujer que se llama Abi, que era esposa del rey Acaz, un rey que fue malo, perverso, que hizo muchas cosas abominables ante los ojos de Dios. Sin embargo, que supo dejar en la vida de su hijo enseñanzas tan claras que él sí pudo seguir las enseñanzas de Dios y ser conforme al corazón de Dios. Entonces una mujer en su casa, aún en un lugar de privilegio, puede cambiar el entorno y puede marcar a su hijo de manera tal que sea diferente aún al rey que era su propio padre. O encuentro otra mujer que entendió que el propósito iba más allá de ella misma, que tenía que ver, porque si hablamos de mujer en la religión, tenía que ver con el Dios al que servía y al Dios que representaba. Y hablo de una mujer que ni siquiera aparece el nombre en la Biblia, es la muchacha que servía en la casa de Naamán, un hombre que era también del ejército sirio, era un hombre que tenía mucho poder y que en un momento había tomado cautivas, como hacían en aquella época mujeres. Esta joven había sido esclavizada, había sido llevado a ser sirvienta en una casa,
pero no se conformó a cómo estaba. Si nos ponemos a pensar, y yo que trabajo en acompañar a mujeres víctimas de abuso, supongo que una joven que ha sido cautiva, que fue robada, que fue quitada de su cultura, que fue quitada de su sociedad, seguramente habrá sido abusada también. Sin embargo, ella sabía al Dios que le habían inculcado sus padres y servía a ese Dios, estando en la casa de Naamán en un momento que él estaba enfermo, sin pensar en la justicia, que a veces las mujeres en un grupo que hay ahora que está saliendo a reclamar ciertos derechos y que en realidad en lugar de buscar una justicia está tratando de apagar una sed de venganza que hay en el corazón por el dolor. Y lo digo desde el lugar que lo ocupé y el lugar que lo pasé. Esta jovencita, la muchacha, cuando vio la oportunidad, pudo hablar con su señora y ofrecerle la oportunidad de que fuera a ver al profeta. Este hombre le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque era una mujer virtuosa, era amable, apacible, era bondadosa, servía con disposición, porque sabía que no se trataba de ella, sino del Dios al que representaba. Entonces, cuando encontró la oportunidad, se acercó a su señora y le dijo, si mi señor fuera a ver al profeta. Ella sabía al Dios que representaba, más allá de todas las cosas que le habían sido quitadas. A veces pensamos solamente en lo que perdemos nosotros, pero no nos damos cuenta que hay un propósito más grande. Esta muchacha, que ni siquiera se conoce la Biblia, el nombre dejó a Dios de Israel parado en un lugar correcto, porque se trataba de él y no de ella. Y así podría enumerar un montón de situaciones de la Biblia, pero la mujer a la que me refiero hoy en esta sociedad es una mujer que puede cambiar el ambiente espiritual y el entorno en donde se encuentra. Desde ser una mujer tal vez en un lugar de privilegio o como ser la muchacha que sirva en una casa. Simplemente eso, la mujer virtuosa es aquella que tiene virtudes, se apodera de ellas, las cree y las vive. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Hermoso, la verdad que cada una que habla aporta una riqueza más al panel. Voy a presentar entonces a la tercera panelista. Ella es María Eugenia Crespo, es directora de apoyo a círculos de cooperación en United Religions Initiative, una organización que fomenta la cooperación interreligiosa para evitar la violencia por motivos religiosos y crear culturas de paz, justicia y reconciliación. Y aquí no lo dice, pero junto a María Eugenia somos, y Marisa, que no está acá en esta mesa, coordinadoras de un programa para jóvenes que se llama Constructores de Puentes y que busca justamente esto, construir puentes entre las diferentes tradiciones religiosas, justamente con jóvenes. Así que te paso la palabra, María Eugenia. Gracias. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes, chicas, y encantado de estar con ustedes. Hay momentos que no ocurren en el panel que uno tiene que atesorar. Llegaba apurada Silvina y me pide, quiero hablar con vos o con ustedes, y me dice, voy a traer este texto, todo bien con vos, ¿no? O sea, ese respeto del diálogo, ¿no? El imaginar una mujer escribiendo la Biblia podía ser ofensivo, habrá pensado Silvina, y muestra ese respeto y ese cuidado que tenemos que tener unos con otros. Tengo las identidades acá como muy claras en lo que puedo aportar. En la Iniciativa de Religiones Unidas, una organización que se gestó en la Iglesia Episcopal en San Francisco, cuando estábamos creando los principios, fíjense que estoy desde cuando empieza, una mujer de Holanda agregó un principio que para mí es muy importante y lo atesoro y les voy a explicar por qué. Ese principio dice que en URI, en esta organización, tiene que haber equilibrio entre mujeres y varones. Ese equilibrio tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con la cooperación que es nuestra organización. Es no unos en contra del otro, sino cooperando, trabajando juntos, el varón y la mujer, cada uno en su rol. Puede ser virtuosa la mujer, me encantó, Laura, lo que vos decías, y debe ser también virtuoso el varón. Necesitamos traer virtud todos, necesitamos tener un corazón conectado con Dios y con los hombres, todos,
varones y mujeres, cada uno en nuestro lugar y cada uno en nuestra posición. Una familia necesita ese equilibrio del padre, de la madre, de los varones, y si no es el padre que es modelo del buen trato a la mujer, ese niño varón puede ser que quede influenciado por ese modelo negativo. Entonces, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, hace falta una colaboración y un espacio de trabajo conjunto de mujeres y varones que vayan cambiando. Eso que decía Silvina, vamos a lograr que haya un panel de varones y mujeres hablando de la sociedad del futuro, cuando en realidad no haya tensión. Y esa tensión de la cual vos estabas hablando, Silvi, la vayamos trabajando y la vayamos logrando juntos. Y es un juntos. Trabajando para preparar el panel de hoy, miraba los textos de los evangelios. Los 4 evangelios hablan de mujeres con Jesús, para nosotros verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús andaba, y yo creo que nos quedamos con parte del texto porque es la idea que nosotros tenemos y porque la cultura marca que había muchos varones, pero yo, trabajándolo ayer, veía que desde principio del Evangelio de Lucas, que es el historiador, dentro de los evangelios Lucas es el que va a contar detalles con cuidado, dice Lucas en el capítulo 8, después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que hablaban de haber sido curadas de los malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchos otros que lo ayudaban con sus bienes. Tomo lo que decía Laura del nombre. Este texto del Evangelio trae nombres de mujeres que estaban siguiendo a Jesús. Y quizás nosotros los hemos olvidado. Y cuando contamos la historia, y cuando yo en catequesis trabajo con los niños, y no sé si puse acento en que eran los 12 y mujeres con nombre, identificadas, que seguían a Jesús. Y si pensamos en el comienzo de la Iglesia, del cristianismo, es María Magdalena, una mujer que fue testigo de la resurrección y que el ángel le dice, andá y anuncia. O sea, en el comienzo de la Iglesia está la mujer que anuncia. En la Iglesia ortodoxa, María Magdalena es considerada con alto valor por ser la primera y la que incentiva el anuncio y la misión y la buena noticia que llegaba a todos, que Jesús es el Salvador. Y quizás nosotros la estamos mirando como la pecadora, la que Jesús perdonó, pero pregunto, a veces el texto nos parece, y estamos justificando que el texto, yo entiendo lo que vos decís, Silvi, pero que el texto tiene que crecer y que tiene que ver con una cultura, pero al mismo tiempo el texto a veces es vanguardia y no queremos ver la vanguardia del texto. Ese Jesús que fue a buscar a la samaritana y que le dijo a la samaritana que le daba agua de beber, estaba saliendo de lo que estaba culturalmente permitido, que hablara con una mujer, que le diera de beber a la mujer, que la mujer fuera una persona que se sabía que no era de una vida virtuosa, en el concepto que vos decías antes, y que Jesús salió al encuentro y habló con esta mujer, o que se dejó tocar por la hemorroísa cuando el tema del tocar no estaba permitido. Entonces vemos vanguardia, vemos una enseñanza que tiene 2000 años y de repente a nosotros nos cuesta hoy todavía encontrar ese lugar de compartir, ese lugar de trabajar juntos, varones y mujeres. En Uri te puedo contar la cantidad de cosas impresionantes que hacen las mujeres alrededor del mundo para construir la paz. Y lo que han superado de situaciones terribles en que los niños y las mujeres sí
han sido, como vos decías, Laura, los vulnerados, los lastimados, los abusados, los dejados de lado, los que tienen hambre. Hoy en día, cuando estamos hablando de los refugiados, las mujeres refugiadas, los niños refugiados no solamente dejaron su país, no solamente viven en la pobreza, en carpas y en lugares inadecuados, sino que además son abusados y además son lastimados y además los niños salen a trabajar y si vuelven a sus comunidades y por los abusos tienen familia, son despreciados por su propia comunidad. Entonces vos decís, al impacto negativo o al dolor que viven mujeres y niños en el mundo, hace falta trabajar juntos para cambiar la mentalidad de la no virtud y que sean virtuosos los varones, las mujeres, los niños y las niñas y que se cuiden y que construyamos juntos un mundo mejor, donde, como decía Nancy, no hay paredes, no hay muros, sino hay puentes, en donde podamos salir al encuentro, al que es distinto. El varón que ve distinta a la mujer que ve distinto al varón, las distintas sexualidades, las distintas razas, los distintos colores, las distintas religiones, las distintas situaciones económicas, los problemas en Asia, las clases, las castas. Por favor, juntos, construyamos puentes, juntos, dejemos la distancia. Una de las cosas que hacemos y nos encanta hacer es ir a colegios de distintas comunidades religiosas, a hablarles a los chicos de las otras, de la diversidad, que para ellos es la gran sorpresa. Yendo a un colegio una vez nos recibían y decían, Dios nos hizo distintos y nosotros nos hemos hecho distantes. Solamente construyendo puentes hacemos caer la distancia y la distancia no nos permite crecer. Y en el proyecto de futuro del que hablaba Silvina, necesitamos un cambio y ese cambio es hacer juntos. Y a eso los invito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Estamos por la mitad del panel y yo fui anotando un par de cositas, ¿no?, de lo que se está hablando hasta ahora y quería rescatar también como un hilo de la conversación, ¿no?, aunque cada una de las chicas fue hablando desde su identidad y desde su diferente lugar. Pero esta cosa, traer lo que decía Silvina al principio, ¿no?, que en un futuro no haya una necesidad de hablar del rol de la mujer, que estemos tan mezclados, como decía María Eugenia recién, que trabajemos juntos, que no haya un panel sobre la mujer, como no hay un panel sobre el rol del hombre, que seamos juntos trabajando. Y esta idea justamente que traía Laura también, de cuál es la mujer virtuosa. Bueno, es aquella que modifica el entorno donde vive. Yo creo que cada una de ustedes modifica el entorno donde vive para bien y para seguir trabajando en cada comunidad y traer también en el diálogo interreligioso esta cooperación entre hombres y mujeres. Y justamente como decía María Eugenia, en vez de construir muros, que ya hay bastantes en el mundo, empezar a construir puentes, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre las religiones, y creo que este panel es un reflejo justamente de esto, ¿no? Voy a darle la palabra ahora sí a Sumeira Korkut. Ella es parte del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, es también parte de Constructores de Puentes como una joven, es estudiante del último año de la carrera de Comercio Internacional, es musulmana y, bueno, como les cuento, es parte del Centro ALBA, así que somos colegas en el centro y es un honor para mí tenerla también en este panel. Sumeira, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien por el micrófono? Un poquito más cerca. Más cerca, bueno. Bueno, muchas gracias, Nancy. Es un honor para mí estar acá. Gracias a todos ustedes. Realmente es muy lindo escucharlas y no tengo tanta experiencia hablando en público como todos ustedes, así que perdonen mi emoción. Bueno, yo quería hablar más sobre el origen, más que nada, como dijo Silvina, porque generalmente cuando se habla de la mujer musulmana se visualiza a una mujer sumisa, oprimida,
violentada, que no tiene libertad, ¿no? Eso es lo que generalmente se piensa, que siempre depende de un hombre para poder vivir. Y lastimosamente es así para muchas mujeres musulmanas. Incluso ahora en el siglo XXI, con todos los avances en derechos de las mujeres, todavía hay mujeres que viven esta situación. Pero para mí lo más triste es que esta situación que tiene que vivir la mujer se asocie con el Islam. Porque el Islam en realidad le otorgó a la mujer muchísimos derechos y privilegios que la mujer nunca tuvo antes. Antes de la llegada del Islam, la mujer no era reconocida como una persona, era como un objeto, algo que se puede vender, ¿no? Heredar. Y el Islam vino para cambiar esto. En el Corán, nuestro libro sagrado, Dios dice a los creyentes, quedan abolidas las costumbres paganas, preislámicas, en las que de heredar a las mujeres como un objeto, de obligarlas a casarse y de retenerlas por la fuerza. En lugar de esto, trátenlas amablemente en la convivencia. Porque era algo súper revolucionario, era algo que no se podía pensar en esa época. Y muchos hombres obviamente no los aceptaban tampoco, ¿no? Y también podemos dar el ejemplo de los árabes que enterraban vivas a sus hijas, porque para ellos era una fuente de vergüenza tener una hija. Y para acabar con este infanticidio femenino, ¿no? en esa naciente sociedad musulmana, nuestro profeta, el profeta Muhammad, la paz sea con él, le prometió a aquellos que fueran buenos con sus hijas una gran recompensa. Les dijo, aquel que se ocupa de criar y educar a sus hijas y tiene un buen trato con ellas van a ser para él una protección del fuego del infierno, ¿no? En el más allá. Esto también era algo súper revolucionario. El Islam trae también la igualdad entre el hombre y la mujer, demostrando que la mujer es tan vital para la vida, al menos como el hombre, y que la mujer no es inferior. Son creados iguales, pero con diferentes naturalezas, y tienen los mismos derechos. La mujer, el Islam reconoce a la mujer como una personalidad independiente y le da los mismos derechos que el hombre, le da derecho para asumir responsabilidades, le da derecho a expresarse libremente, a trabajar, a estudiar, y no se acepta una discriminación entre el hombre y la mujer. Hoy en día se habla muchísimo de esto, ¿no? De la igualdad, y en el siglo VII ya se estaba hablando de esto. Ya vino una religión para decir que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, nunca hubo. Y podemos ver, por ejemplo, en un dicho de nuestro profeta también, que dice que sobre la educación, ¿no? Porque ahora también es algo que se habla mucho, ¿no? Que la mujer no puede estudiar. En realidad se dijo en ese entonces que se le dijo a todos, busquen el conocimiento, de la cuna hasta la tumba, sean mujeres u hombres. A todos se les pide que se eduquen, que busquen el conocimiento, no solamente a los hombres. Nunca se discrimina a las mujeres. Y además de la diferencia entre hombres y mujeres, siempre hubo incluso hoy en día hay como un pensamiento de superioridad, que uno es superior a otro, ¿no? Pero en el Corán dice, el mejor de ustedes ante Dios es el de más piedad. Viene a eliminar también ese pensamiento de superioridad. Nadie es superior a otro, ni hombres entre mujeres, ni ninguna otra raza, creencia, cultura, nada. La mujer también tiene, en el Islam hablando, tiene muchos otros privilegios que carece el hombre, como por ejemplo las madres se valoran muchísimo, tienen mayor reconocimiento ante los ojos de Dios. Incluso se dice que el paraíso está debajo de los pies de las madres, así se valora. Hay un gran valor hacia las madres también. Y bueno, obviamente todos estos logros, ¿no? Todo esto que se dijo en el siglo VII, se transmitió a través del Corán y la tradición del profeta, se deben contextualizar y también ver cómo se fueron manteniendo a través del tiempo, pero también hay que actualizarlos y pensarlos a la luz de todos los avances en derechos de las mujeres en Occidente.
También existen muchísimos desafíos en la actualidad para la mujer musulmana. Hay muchos movimientos también de mujeres que luchan, que buscan en realidad poner en valor otra vez los derechos de las mujeres musulmanas sin salir de la tradición islámica. Y creo que ese es nuestro desafío también para las mujeres musulmanas y para todas las mujeres, que buscar como reconocer nuestro origen, ¿no? Aceptarlo y buscar la inspiración ahí para luchar por nuestros derechos y libertades. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Voy a presentar ahora entonces a Cecilia Nakatsui. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Tiene una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es integrante del Centro Soka de Mujeres por la Paz, del Centro Internacional Daisaku Ikeda de Estudios para la Paz, institución budista centrada en el Sutra del Loto. Expositora en seminario Mensajes y Parábolas del Sutra del Loto, la Ley Mística Universal y la Declaración de los Derechos Humanos. Sus investigaciones se centran en los principios del Sutra y los derechos humanos. Bienvenida, Cecilia, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, en representación de la Soka Gakkai de la Argentina, agradecerles inmensamente la invitación a este espacio de diálogo e intercambio, ¿no? Sobre todas las cosas, con respecto al papel y la visión que hemos, tan maravillosamente, quienes me precedieron, hemos estado analizando juntos, ¿no? La Soka Gakkai es una organización global budista de base comunitaria que promueve la paz, la cultura y la educación, centrada en el respeto a la dignidad de la vida. Y en este sentido, quienes la integramos, nos desafiamos cotidianamente en poder estudiar y llevar a la acción, ¿no? En nuestra vida cotidiana, de todos los días, la práctica y las enseñanzas de la filosofía del budismo de Nichiren. Asimismo, la Soka Gakkai desarrolla actividades en todo el mundo con el deseo de poder atesorar a cada persona y este espíritu se lleva adelante a través de encuentros en los que nos hemos encontrado infinidades de veces entre todas y todos, festivales culturales, simposios, seminarios, entre muchas otras iniciativas. Y hoy, compartiendo este encuentro acerca del rol femenino en la religión, nos gustaría compartir acerca del énfasis en el protagonismo de la mujer que exponen o expuestas en las enseñanzas budistas. En la historia del budismo, la primera organización de mujeres se remonta a la época del Buda Shakyamuni del siglo IV a.C., ¿no? Que fue el fundador de las enseñanzas. Y comenzó, paradójicamente, igual que un panel, ¿no? Como un grupo de buenas amigas, ¿no? Unidas en un vínculo armonioso, virtuoso también, ¿no? Como hemos estado dialogando, quienes comprometidas unas a las otras en brindar apoyo y cuidados a otras mujeres y a otras personas de esa época, fueron estableciendo conexiones de unión y de esperanza. La primera mujer en convertirse en discípula del Buda y también monja de esa época fue Mahaprajapati, que era la tía y madre adoptiva del Buda Shakyamuni. Y tras ella, muchas otras se sumaron a la comunidad budista. En el Sutra del Loto, que está ampliamente reconocido, ¿no? Universalmente como uno de los sutras o escrituras que convergen las enseñanzas, las prédicas del Buda durante su última etapa de su vida, se hallan diversos ejemplos de cómo el Buda explicaba el logro de la iluminación con ejemplos de mujeres, ¿no? Así que permítanme, ¿no? Uno de ellos está narrado en el capítulo 12, que describe una parábola que se llama La Niña Dragona.
y dice lo siguiente, ¿no? En realidad narra que cuando Shakyamuni, el Buda Shakyamuni, termina de exponer el principio de que todas las personas poseen un valor interior incomparable, un bodhisattva llamado sabiduría acumulada se dispone ya a regresar a su tierra de origen, creyendo que esa importante enseñanza había finalizado. Sin embargo, Shakyamuni lo insta a quedarse, a debatir y analizar con otro bodhisattva llamado Manjushri lo que acababa de escuchar. Y este bodhisattva, o discípulo Manjushri, le cuenta a sabiduría acumulada que la hija del rey dragón, una niña de tan solo 8 años, había manifestado el estado supremo de la iluminación, permitiéndole abrigar un profundo amor compasivo por todos los seres indistintamente, ¿no? Pero bueno, sabiduría acumulada se niega a creerle. Entonces, en ese momento se manifiesta la niña dragona ante ellos y ella, quien expresa, y ahora quien expresa su escepticismo, a pesar de la aparición de la niña dragona, es uno de los discípulos principales, uno de los 10 discípulos principales del Buda, que era Shariputra. La niña dragona toma una joya que, según explica el sutra, prueba que este estado de vida de dignidad absoluta y se la ofrece al Buda Shakyamuni. Entonces se vuelve hacia Shariputra y le pide que sea testigo de ese brillo auténtico de su vida. Al ver su dedicada y sincera postura, tanto sabiduría acumulada como Shariputra, finalmente se convence de que Manjushri había dicho la verdad, que una niña de tan solo 8 años había manifestado ese estado supremo de la iluminación. Esta parábola, en realidad, recalca la conexión inseparable entre el proceso de iluminación de unos y otros, en este caso de la niña dragona y del discípulo, uno de los 10 discípulos principales del Buda, como era Shariputra, porque cuando la primera manifiesta esa dignidad o iluminación suprema, también le permite al otro, al reconocerlo, hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Así entonces, Shariputra, representante de todos los hombres, accede plenamente a su dignidad interior en la medida en que reconoce y respeta en forma genuina la dignidad y el valor de la niña dragona, representante de todas las mujeres. Esta imagen concreta de la dignidad inherente a una mujer es lo que sustenta y legitima la dignidad universal de todos los seres como principio, ¿no? Así que creo que bueno, este aspecto, en unas palabras y en otras, creo que es maravilloso cada vez que nos encontramos, ¿no? Convergemos todos más allá de las visiones, ¿no? En este mismo punto en común, ¿no? En igual télesis, Nichiren Daishonin, un maestro y sacerdote japonés, ya en el siglo XII, cuando manifiesta la ley universal de Nammyoho Renge Kyo, menciona en muchos de sus escritos que destinó a alentar a sus discípulas mujeres a esta parábola de la niña dragona, como también a la figura de Mahaprajapati, que era la primer monja y discípula mujer del Buda. Y quisiéramos compartirles, ¿no? Algunos textos, ¿no? Que en cartas dirigidas por Nichiren a sus discípulas, en muchas señala este aspecto en común, ¿no? Y en uno de ellos, en un pasaje, se lee lo siguiente: entre aquellos que propagan los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo en el último día de la ley, sean hombres o mujeres, no debería existir ningún tipo de discriminación. Y también hay una frase célebre que dice: la mujer que abraza el Sutra del Loto no solo supera a todas las mujeres, sino también a todos los hombres. Esta es una verdad invariable en el budismo de Nichiren. Y en este sentido, la Soka Gakkai, como organización ligada a estas enseñanzas, desde sus orígenes y a través del accionar de los 3 primeros presidentes fundadores, dio suma importancia al rol de la mujer como generadoras de esperanza y como protagonistas en inaugurar una nueva era de paz. En su diálogo con el Premio Nobel de la Paz argentino, el doctor Adolfo Pérez Esquivel, que se publicó en formato de libro bajo el título La fuerza de la esperanza, el doctor Ikeda, tercer presidente de la Soka Gakkai, menciona lo siguiente:
En mi opinión y en la de muchos otros, la mujer será la protagonista del tercer milenio, entre otras cosas porque su distintivo amor humanitario la inclina naturalmente a nutrir y proteger la vida. Y más adelante sigue diciendo: hoy más que nunca debemos escuchar con respeto y valoración las opiniones de la mujer. Dada la complejidad de los tiempos en que vivimos, la participación femenina se ha convertido en un capital indispensable para cualquier organización o sociedad que aspire a desarrollarse y cuya falta incluso podría ser un factor de retroceso y de fracaso en sí. Es más, creo que la humanidad no empieza a considerar, si la humanidad no empieza a considerar seriamente la visión femenina, corre el riesgo de repetir el triste camino que antaño lo llevó inevitablemente a la guerra. Basadas en estas palabras y en este aliento y exhortación del maestro Ikeda, en nuestro país, en la Argentina, el Departamento Femenino y el Departamento Juvenil Femenino atravesamos esta crisis de la pandemia, ¿no?, causada por el coronavirus, inspiradas por ese compromiso de no abandonar jamás a quienes viven circunstancias difíciles, tal como expuso en realidad el maestro Ikeda en su propuesta de paz del año 2020 con las siguientes palabras. Incluso los que se encuentran en condiciones vulnerables tienen más posibilidades de salir adelante si cuentan con una red de personas dispuestas a afrontar esas dificultades a su lado. Nuestra forma de experimentar la pobreza o la enfermedad puede cambiar rotundamente por el solo hecho de saber que tenemos el apoyo de otros. Este es un principio esencial de la filosofía budista que tiene sus raíces en la determinación de no dejar atrás a los que afrontan dificultades. Así que bueno, les agradecemos un montón y más que queríamos compartir todo lo que hemos, tanto en la parábola como las enseñanzas del sutra y de la práctica budista, a través de un video cortito en donde expresa la tarea y la actividad que cotidianamente llevan adelante las mujeres de la Soka. Muchas gracias. Gracias. Las actividades que despliegan las mujeres de la Soka Gakkai tienen como propósito promover el encuentro y el diálogo en torno a la paz, sobre la base del respeto a la dignidad de la vida y la convicción en el potencial ilimitado de las mujeres como constructoras de una sociedad de paz, justicia e igualdad. En abril de 2007, en la Soka Gakkai Internacional de la Argentina, se creó el Comité Permanente de Mujeres por la Paz. Basada en este principio que postula el budismo de Nichiren Daishonin, la Soka Gakkai Internacional viene promoviendo la participación y el protagonismo de las mujeres desde sus inicios. Como cristalización de esta red humanística de mujeres dedicadas a la paz, en agosto del 2016 abrió sus puertas el Centro Soka de Mujeres por la Paz, cuyo objetivo es promover en todos los ámbitos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género. El presidente actual de la Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, hace referencia al empoderamiento y la sabiduría de las mujeres, que por su naturaleza ponen en primer lugar el valor insustituible de la vida. Por eso, cuando crece nuestro respeto por la dignidad de la vida y se manifiesta en cada una de nuestras acciones cotidianas, es capaz de generar cambios positivos en nuestra vida y en nuestra comunidad. A través de este compromiso activo, es posible concretar la paz y la felicidad de cada persona. Han transcurrido 69 años desde que se fundó el Departamento Femenino de la Soka Gakkai. Durante todas estas décadas, la red de fortaleza y valor de las mujeres Soka ha venido iluminando la época con la luz de su enorme esperanza. Nichiren Daishonin escribió que las mujeres abren las puertas. El desafío diario que sostienen las madres y mujeres en su círculo de influencia permitirá abrir las puertas del nuevo siglo y hacer que el tercer milenio florezca iluminado por la luz de la esperanza.
Muchísimas gracias, Cecilia. Voy a dar entonces la palabra ahora a nuestra última oradora. Ella es Ana María Ávila de López. Ha sido llamada como asesora de organización de área en marzo del 2021. Recientemente ha sido relevada a la presidencia de Sociedad de Socorro de la Estaca Buenos Aires Liniers. Ha servido durante toda su vida en diferentes llamamientos en su barrio y estaca dentro de cada organización, así también en seminarios, directora de Historia Familiar y Autosuficiencia, y junto a su esposo sirvió una misión en Chile entre los años 2002 y 2005. Bienvenida, Ana María. Queridas mujeres, queridas familias, amigos que están en este panel, me siento profundamente agradecida. Es una oportunidad histórica para mí de poder estar aquí representando a las mujeres de mi religión. Me ha emocionado mucho todo lo que ustedes han compartido, sobre todo la obra que ustedes hacen en cada una de las esferas en donde están actuando actualmente. Me gustaría decirles que son mujeres admirables, que dan un paso al frente y que también fortalecen las raíces de nuestra nación en el ejercicio de compartir nuestras vivencias y nuestras tradiciones religiosas. Me siento profundamente bendecida de poder reunirnos en un país organizado bajo una inspirada constitución, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuyo espíritu desde los comienzos, aún en tiempos tumultuosos, ha protegido y protege nuestras libertades individuales y nos permite construir una sociedad abierta que cultiva la tolerancia, el respeto por las creencias y las ideas, y que apoya y alienta y por lo tanto construye en las diferencias, lo que nos permite establecer principios para gobernarnos en convivencia, en paz y libertad. Señores, entonces esto es un privilegio, y es un privilegio para nosotras como mujeres. Y siento que somos guardianas de este privilegio. Es nuestro deber ayudar para preservar estas sagradas condiciones, no solo por nosotras hoy, sino por las generaciones que vendrán, a quienes serán nuestros herederos del legado por el que nosotras luchamos día a día hoy. La religión a la cual pertenezco y trato de vivir sus principios activamente es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual hoy personalmente tengo el privilegio y la responsabilidad de representar como asesora de organizaciones de mujeres del área de Sudamérica Sur, que comprende los países de Argentina, de Uruguay, Chile y Paraguay. El brazo humanitario de la Iglesia es LDS Charities, y el propósito es aliviar el sufrimiento, fomentar la autosuficiencia y también brindar oportunidades de servicio. La Iglesia tiene una histórica tradición de servicio a través de sus miembros. Hemos estado presentes aún en las guerras mundiales y actualmente en zonas de desastres, en campamentos de refugiados, como ustedes comentaban, en el hambre y las guerras en África, especialmente capacitando a las mujeres, especialmente para que ellas puedan tener aguas potables, sistemas de riego, cultivos, y también para que tuviesen inmunización y servicios médicos. En Argentina, particularmente, se hacen muchas donaciones a hospitales de insumos, de tomógrafos, de máquinas especiales para cirugías, también en atención neonatal y maternal, cuidando la vista también, cuidado de la vista, y especialmente con la Fundación Silsa. Actualmente colaboran en la obra de proporcionar sillas de ruedas y numerosos proyectos a fin de acompañar la discapacidad. Y con Cáritas, proyectos de alimentación en este tiempo, especialmente en merenderos, comedores y varios proyectos comunitarios. Nuestras organizaciones tienen en esencia el mismo objetivo: unir nuestra fe, nuestro amor, nuestras fuerzas y nuestros recursos, que hemos sido bendecidos, con el fin de elevar a otras personas
y ayudarles a alcanzar su máximo potencial y su potencial divino, para que ellas a su vez puedan ser fuentes de fortaleza y de bien para las demás personas en sus propias esferas. Uno de nuestros líderes mundiales, Dali Knox, expresó: la religión fortalece el tejido social de la comunidad. No podemos perder la influencia de la religión sin poner en riesgo serio todas nuestras libertades. El rabino Jonathan Sacks dijo: la religión sigue siendo el constructor de comunidades más poderoso que el mundo haya conocido y el mejor antídoto contra el individualismo de la era del consumo. Nuestros líderes se expresan de una manera especial hacia la labor de las hermanas en su papel. Por ejemplo, nuestro actual presidente, el presidente Russell Nelson: valoramos a las mujeres como lo hace Dios, como copartícipes esenciales de la obra de salvación. Ver a las mujeres como participantes esenciales no es cosa de crear igualdad, sino de comprender una verdad doctrinal. Necesitamos mujeres que tengan valentía y la visión de nuestra madre Eva. Necesitamos de su fortaleza, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. Y presidente José Smith, nuestro primer presidente, profeta en la Iglesia, en 1842 expresó: y ahora se hallan en una posición de poder actuar de acuerdo con esa compasión y dones que ha puesto Dios en ustedes. Si viven de acuerdo con estos principios, no se podrán impedir que los ángeles les acompañen. Busquen las cosas de un mundo mejor. Me encanta también las palabras de Jean Bingham, nuestra presidenta general de organizaciones de mujeres. Ella dice: cuando las mujeres se ven unas a otras desde una perspectiva eterna o como una hermana eterna, nos alegramos de los éxitos de las demás, compartimos las penas, nos perdonamos los errores y nos fortalecemos mutuamente en nuestra debilidad. Se ha demostrado que la razón número 1 por la que las personas abandonan la religión es que se sienten juzgadas o no bienvenidas. La verdad es que necesitamos mejorar, pero también seamos una luz y no un juez. Me gustaría compartir con ustedes la labor de las 3 organizaciones que lideran las mujeres en nuestra iglesia, de una forma mundial y en cada una de las capillas, en cada una de las ciudades y los pueblos donde la iglesia está presente. En primer lugar, la Sociedad de Socorro, luego Mujeres Jóvenes y también Primaria. En primer lugar, me gustaría referirme a la Sociedad de Socorro. Es una organización mundial de mujeres más antigua y tal vez la más numerosa, más de 6 millones de mujeres mayores de 18 años en presencia en todos los países del mundo, fundada por un grupo de 20 mujeres. Como comentaba Cecilia, la primera vez del grupo suyo. En marzo de 1842, reunidas con el objetivo de coser ropa, de dar alimentos y asistir a unos pioneros que estaban construyendo una ciudad y un templo por tercera vez para poder vivir en paz finalmente, lo que no ocurrió. José Smith, nuestro primer profeta y presidente de la iglesia, les expresó que su misión iba más allá que vestir y alimentar. Se les comisionó para salvar almas y esto abarca todos los aspectos del progreso humano. Y aquí estamos, 180 años más tarde, tratando de emular, de continuar y de mejorar este valioso legado, realizar esta maravillosa obra de enseñar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo cada domingo en nuestras capillas, disipar las dudas del alma, animar y levantar los brazos caídos y elevar a las mujeres y a las jóvenes y a las familias. No importa las condiciones y las circunstancias de su vida, todas son bienvenidas de una forma organizada, trabajando en unidad con nuestros hermanos varones, como ustedes también lo expresaban, siguiendo la admonición de Jesucristo de amar al Señor, sobre todo, el Señor nuestro Dios, por sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como segundo mandamiento. La Sociedad de Socorro, por lo tanto, patrocina programas para aliviar la desnutrición infantil, para mejorar la alfabetización de las mujeres, promoviendo la educación para liberarnos de la ignorancia, acogidos en su mayoría por mujeres.
aliviando a todo lo que obstaculiza la alegría y el progreso de las mujeres en estos tiempos particularmente desafiantes. Actualmente se proporciona cursos y oportunidades de aprendizaje, prácticas, aún becas, para que tengan las herramientas para que puedan edificar su autosuficiencia personal y familiar. En este tiempo de pandemia podemos decirles que nos hemos reunido por Zoom y por todas las formas de tecnología posibles, aún por mensajitos y audios, para llegar a cada hogar, para poder impartir las lecciones del Evangelio, para elevar la fe de estas personas, para escucharnos, para fortalecernos y también a través de estas mujeres a nuestras familias. Y también hemos tenido hermosas charlas y cursos de resiliencia emocional y relaciones familiares para mejorar como familia. El segundo grupo es el grupo de las mujeres, de la Organización de las Mujeres Jóvenes. Pertenecen a las jovencitas de 12 a 18 años. Las líderes adultas organizan a estas jovencitas por clases o por grupos etarios y ellas enseñan a cada una a sí mismas, unas a las otras, y esto nos sorprende y nos emociona grandemente. Se reúnen también, planean, realizan actividades con propósito y también proyectos de servicio en la iglesia, pero también en la comunidad. Buscan a las jovencitas de sus grupos y las animan a que participen activamente y realizan planes de metas sobre los 4 puntos del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además de aprender principios prácticos de liderismo, estas jóvenes se divierten y participan en sus actividades con grupos de jóvenes, también organizados de la misma manera. De esta manera desarrollan dones, talentos y habilidades que realmente necesitarán a lo largo de su vida, para que estos jóvenes estén preparados para los tiempos apremiantes, donde necesitarán guiarse por su propia luz y conocimiento. Entonces, hemos podido ver estas jóvenes maravillosas, y creo que hay algunos videitos que hemos subido con mi hija, o fotos, y me ha emocionado verlas y escucharlas en parques, en plazas, en los jardines de las capillas, haciendo kits de higiene, haciendo ecología, también llevando alimentos y libros para los necesitados. Y también la obra genealógica, ya está el proyecto Elías, obra genealógica por sus buenas habilidades, como tiene esta generación en cuanto a la tecnología. Entonces hemos podido ver y sentir con nuestras propias experiencias aquello que nos dice nuestro profeta, que estos jóvenes no son los líderes del mañana, sino que son líderes hoy. Y son espíritus especialmente dotados en estos tiempos para llevar las condiciones de la segunda venida del Salvador a la tierra. La tercera organización que tenemos es la organización de la primaria, los niños a partir de 18 meses a 11 años. Y estas mujeres líderes tratan de bendecirlos de la misma manera que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en Proverbios 22:6 se encuentra el lema: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Estas maravillosas líderes de la primaria brindan servicios llenos de amor, de paciencia, adaptando las lecciones, la enseñanza a través de juegos, de música, para poder enseñar acerca del amor de Dios, a conocer a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, a poder tener fe en Él y confiar y buscarlos a lo largo de sus vidas, para que sean guiados de una forma divina. También realizan actividades y juegos donde desarrollan habilidades y pequeños proyectos de servicio para que ellos aprendan a ayudar a sus familias y a las personas que lo necesitan. Realmente, queridas mujeres, hermanas, me gusta decirlo como nosotros nos hablamos entre nosotros como hermanas, en este camino de servir a otros, nosotras mismas aprendemos. Nos elevamos por encima de nuestros desafíos personales, de nuestras pruebas, y aprendemos a crecer con ellas. También oramos
donamos el dinero de nuestros ayunos y un poco más para otras personas que lo necesitan, aprendemos a utilizar nuestros recursos y el tiempo. Llegamos a comprender que podemos sentirnos valoradas como hijas especiales, con un origen y un destino divino, y un propósito por el cual nos da sentido a levantarnos cada día y esforzarnos para progresar. Como pueden ver ustedes, este servicio es arduo, no es pago, pero nos gratifica cumplir con estas responsabilidades. Sentimos el amor de Dios, su presencia, su dulce influencia en nuestras vidas, que edifica nuestras vidas y nos da paz, una paz que sobrepasa todo. Nos ayuda a elevarnos sobre las cosas del mundo y construir un mundo mejor desde donde nosotros estamos. Expreso humildemente mi testimonio personal como esposa, como madre de 5 hijos, como abuelita de 9 nietos maravillosos que alegran mi vida, de que esta es la obra de Dios. Sé que Él le inspira a ustedes y a cada uno de nosotros a obrar y también revela verdades eternas, como ustedes han estado hablando esta tarde. Aquellos que realmente con sincera intención le buscan y le reconocen en sus vidas. Sé sin duda que si logramos unir nuestra fe en causas comunes, aunque sean pequeñas, podremos ser una fuente de fortaleza y amor en este mundo de dolor, donde existen tantas personas doloridas. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Y me encanta una escritura. Quisiera compartir parte de ella. Está en Mateo 25, 35, 40. Que cuando llegue el día que tengamos que enfrentarnos ante los ojos de nuestro Hacedor, Él nos dirá, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Y entonces nosotros le preguntaremos, ¿y cuándo hicimos todas estas cosas? Y entonces respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, venid benditos de mi Padre. Dejo estas palabras con mi testimonio de Jesucristo, a quien represento, en el nombre de Él. Amén. Muchísimas gracias, Ana María. Con el testimonio de Ana María vamos a concluir el panel. Simplemente agradecerles inmensamente el estar aquí con nosotros. La verdad que cada testimonio, cada palabra ha sido una riqueza inmensa y creo que todos nos llevamos eso de cada una de ustedes. Y también el estar aquí juntos, ¿no? Un ejemplo de que el diálogo interreligioso es algo que existe en Argentina, gracias a Dios, y que cada una de nosotras promueve también en nuestras comunidades. Muchos desafíos para el futuro, pero un honor inmenso poder compartir este panel con ustedes. Muchas gracias a todos. Es el momento de convocar a Gustavo Guillermé y a Fanny Gerson. A ustedes les voy a pedir, por favor, que se acerquen hacia la mitad del escenario para recibir no solamente el diploma que tenemos preparado, sino para que además tomemos una fotografía de esta última mesa del día de hoy. Ok. Aquí me dicen que los diplomas para nuestras oradoras del día de hoy, que ya están recibiendo, son de Keren Kayemet Le Israel, en reconocimiento al trabajo de cada una de ellas. Les pido un fuerte aplauso para nuestras oradoras. Les agradecemos la presencia a cada una de ellas, les agradecemos la presencia a ustedes y así llegamos al final de la primera jornada de este cuarto
de esta cuarta edición del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, Una senda hacia la paz. Los esperamos nuevamente mañana. Mañana comenzará la agenda a las 9 en punto, por lo cual le pedimos que vengan antes, así se pueden acreditar y pueden ingresar a tiempo a escuchar a nuestros oradores que 9 a.m. estarán comenzando la segunda jornada de este Congreso. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana. Gracias.